la eutanasia, 7 antitópicos, a raíz un poco de las cosas que hemos visto y oído en estos días. Primero, obviamente, una ley de eutanasia sin una ley previa de cuidados paliativos es como plantear la amputación de la pierna infectada sin haber propuesto previamente un tratamiento para aliviar los efectos de la infección. Es decir, recurrimos directamente, muerto el perro, se acabó la rabia, que se dice. No, a ver, lo lógico sería que existiese una ley de cuidados paliativos. Aprobar una ley de eutanasia, habiéndose saltado el paso de una ley de cuidados paliativos, es algo gravísimo. Es algo gravísimo, que obviamente deja a la ley de cuidados paliativos en un segundo nivel, porque siempre se acomete primero lo importante. Lo importante hay que acometerlo lo primero. Es obvio, lo importante tiene que ser, cuando lo importante no es lo importante en nuestro cronograma, deja de ser importante. Entonces, nos hemos pegado un salto tremendo y hemos ido a una ley de eutanasia sin tener una ley de cuidados paliativos, ¿no? Y esta es una gran falacia, porque no es un verdadero interés por el hombre, no es un verdadero interés, ¿no? Y se dice, no, es que esto responde a una demanda social. No, perdón, no es verdad que responda a una demanda social. No nos hagamos trampas en el solitario. Y además recordemos que en el proyecto de reforma de la Ley de Educación hemos suprimido la demanda social como una fundamentación, como para poder justificar la petición de un centro escolar. O sea, a los padres se les ha hurtado el concepto de demanda social como justificador de su derecho de poder elegir el centro para sus hijos. Entonces, si la Ley de Educación se ha dicho que eso de la demanda social hay que suprimirlo. Y ahora dice usted que la eutanasia es una demanda social. A ver, no nos hagamos trampas en el solitario. No es verdad que la ley de eutanasia tuviese que ir por delante de la ley de cuidados paliativos porque existía una demanda social. No es verdad. La demanda social es la de cuidados paliativos. Es la de cuidados paliativos. Lo que ocurre es que los cuidados paliativos responden a una concepción del hombre integral. Y lo que ocurre es que los cuidados paliativos requieren un presupuesto económico que la aplicación de la eutanasia no requiere, desde luego. Es mucho más barato recurrir a la eutanasia que recurrir a los cuidados paliativos. Entonces, esta es una falacia, ¿no? Es una falacia el recurso a la ley de eutanasia salvándose los cuidados paliativos diciendo que era una demanda social. A ver, eso es una falacia. Segundo lugar, segunda falacia que debe de ser desmontada. Es una falta de humanidad y de compasión hacia el que sufre, ¿no? Resistirse a la eutanasia. Es una falta de humanidad y de compasión, ¿no? Y cuando se dice esto, se olvida lo que acabamos de decir anteriormente. Oiga, que estamos proponiendo no únicamente un no a la eutanasia. A ver, no sé si la ha oído usted bien. Es que igual no me he explicado suficientemente bien, que acabamos de decir que nuestra propuesta no es únicamente un no, sino que es un sí a los cuidados paliativos. Entonces, ¿cómo dice usted una y otra vez, y dale que te pego, ¿no? Que que el que se opone a la eutanasia tiene una falta de humanidad y de compasión. ¿Es que acaso se cree usted que por repetir una mentira va a pasar a ser verdad? Entonces, claro, es que es así, ¿eh? Y hablar de humanidad y de compasión para aplicar la muerte a alguien, para aplicarle la eutanasia, es un sentimentalismo tóxico. Eso, o sea, acordémonos de que, a ver, es que darle a alguien el tiro de gracia, ¿no? Es un sentimentalismo tóxico que confunde un ser humano con un caballo al que se le ha roto una pata en el hipódromo, recurriendo a sacrificarlo con el tiro de gracia para que no sufra. Eso es un sentimentalismo tóxico que tiene una carencia muy importante de discernimiento de cuál es la dignidad específica del ser humano.
Oiga, que somos muy distintos a un animal que ya se le ha acabado su trayectoria, y como al animal se le ha acabado su trayectoria, para estar mejor así es mejor no estar. Luego, venga, pues, a ver, que es que equipararnos, ¿no?, en nuestra dignidad a la forma en la que puede terminar su vida un animal, es que es un sentimentalismo tóxico. Y somos muy dados. Y en esto, pues digamos que el cine, de determinadas películas, etcétera, ha contribuido mucho, ¿no?, a este sentimentalismo tóxico. Tercera falacia. A ver, la libertad como valor absoluto, ¿no? Aquí lo importante es ser libre, ¿no? Yo soy libre. Recuerdo una viñeta de Forges que era buenísima, que yo la he utilizado mucho por ahí en redes sociales, una viñeta de Forges que se veía ahí el típico personaje de Forges allí en una isla allí perdido en medio del océano, y decía, ¿no?, el personaje de Forges: soy libre, puedo elegir el banco que me exprima, la cadena de televisión que me embrutezca, la petrolera que me esquilme, la comida que me envenene, la red telefónica que me time, el informador que me desinforme y la opción política que me desilusione. Insisto, soy libre. Pues muy bien, era gracioso, ¿no? Era gracioso. O sea, a ver, es que la libertad no es un valor absoluto, es que la libertad es para algo. La libertad es para el bien. Tenemos un concepto equivocado de libertad que es mero libre albedrío, hacer una cosa o su contraria. ¿Qué es libertad? Hacer una cosa o su contraria. Libertad es cuidar bien tu salud, o si quieres, pues inyectarte heroína. Eso es libertad, eliges tú. No, eso no es libertad. Eso es un mero libre albedrío. La libertad, como decía San Agustín, es la capacidad de determinarnos para el bien. Para el bien. Yo, por poner un ejemplo, si me drogo, no estoy ejerciendo mi libertad, más bien la estoy destruyendo. A ver, la libertad no es hacer una cosa o su contraria, la libertad es la capacidad de determinarme para el bien. Entonces, cada vez que yo odio, cada vez soy menos libre, claro, porque estoy destruyendo mi propia libertad, ¿no? A ver, entonces la libertad no es lo mismo que el libre albedrío. La libertad no es un valor absoluto, es para. Eso lo decía Erich Fromm. No vale únicamente ser libre para. La finalidad de la libertad tiene que ser la construcción del hombre, tiene que ser el bien. Cuarto elemento, que también esto es otro tópico, ¿no? Pues otro tópico, otra falacia que está continuamente ahí presente, ¿no? A ver, a nadie se le obliga a la eutanasia, cada uno que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Vamos a ver, es que son palabras que, al ser repetidas, casi nos impiden razonar y ponernos en las situaciones reales en las que acontece la eutanasia, porque es que las personas candidatas a la eutanasia suelen estar en una situación muy dependiente, en la que necesitan un grado de ayuda y de sostenimiento desde quienes les rodean muy grande. Y para ellos, claro, pues puede suponer también una preocupación el ver que las personas que les rodean están haciendo un gran sacrificio por sostenerle, ¿no? Y a veces incluso lamentan estar siendo motivo de que las demás personas tengan que hacer un esfuerzo tan grande para sostenerlas. Y una ley de eutanasia puede tornarse en una sutil, pero muy eficaz presión para que ellos entiendan que tienen que quitarse de en medio. Es como si ellos, un enfermo en una situación de dependencia, que a su alrededor, la familia, el entorno, está haciendo un gran esfuerzo para sostenerle, es que una ley de eutanasia casi le pone en una especie de obligación de quitarse de en medio para no seguir dando guerra a los que le rodean. Es que existen formas muy sutiles, subliminales, de presionar a la eutanasia. Y luego dicen, no, a nadie se le obliga. Sí, ya te digo yo, a nadie se le obliga. Tú estás poniendo
pues estás poniendo la pendiente hacia un lugar, no hacia el otro, ¿no? Por lo tanto, a las personas más vulnerables, la eutanasia no les da más libertad, sino les arranca la poca libertad que tienen, o la mucha. A las personas vulnerables, la eutanasia les limita su libertad y les somete a una fortísima presión. Y decir a nadie se le obliga, a ver, eso está dicho por una persona que no tiene el problema. Eso está dicho por alguien desde un púlpito. Pero no está dicho por alguien que está en esa situación y en la que él sabe que el hecho de que exista esa ley de eutanasia y el hecho de que él vea que su cuidado está generando pues, un gran sacrificio, le está casi poniendo en una situación de pedirla, en una presión de pedirla. Bueno, otra falacia que hemos visto con profusión es la de los eufemismos. La de los eufemismos, ¿no? Los eufemismos son recurrentes en estos casos, ¿no? Porque también existe una batalla del lenguaje. Igual que cuando se decía, ¿no? Para aprobar el aborto se dice ley de interrupción voluntaria del embarazo. Interrupción voluntaria del embarazo. Oye, no sé, yo pensaba que interrupción es otra cosa, porque se interrumpe el fluido eléctrico y luego se restablece. Se interrumpe algo y luego es restablecido. Ya, pero, perdón, un aborto luego no se restablece. Entonces, ¿por qué ha recurrido usted al término interrupción del embarazo? Claro, porque quiere usted, en un eufemismo, quiere usted recurrir a un término que edulcore el drama que está aconteciendo. Que el drama que está aconteciendo es que se está machacando, se está destrozando, se está desmembrando la vida de un ser humano en el seno materno. Entonces, interrupción no. Vamos a hablar con toda propiedad. Es un término ambiguo es un eufemismo. Bueno, pues algo parecido pasa con el tema de la eutanasia. Cuando se debate esto, son pocos los que se atreven a decir la verdad en toda su crudeza. Se recurre a muerte digna, se recurre a este tipo de expresiones. Para empezar, la palabra muerte no es totalmente exacta, porque la muerte puede acontecer de muchas formas. A ver, ¿por qué no se tiene la valentía de llamarle directamente suicidio? Vamos a ser claros. Es un suicidio asistido. ¿Por qué? Pues porque estamos siempre, cuando se debate una ley, recurriendo a una ambigüedad en la expresión que de alguna manera genere que la resistencia moral de la población decrezca. Si se habla con una manera, pues expresando en toda su crudeza, posiblemente la opinión pública va a ser más resistente. Si se edulcora, etcétera, pues se bajará un poco las defensas y se hará que se vaya madurando la conciencia moral de la sociedad. O sea, existe un recurso a los eufemismos para hacer una especie de manipulación colectiva de la conciencia moral de la sociedad. Sexto lugar, otra falacia. Vamos a ver, ¿suicidarse es un derecho? ¿Existe un derecho a suicidarse? Y se habla así, ¿no? A ver, suicidarse es un derecho. Bueno, a ver, drogarse es un derecho. Uno tiene derecho a drogarse. Uno tiene derecho a no tener hogar. Yo tengo derecho a no tener hogar y a dormir en la calle. Yo tengo derecho... A ver, eso es un derecho. ¿Se le puede llamar eso un derecho? A ver, será una desgracia y un fracaso personal y de la sociedad, ¿no? Pues el drogarse, el ser tóxico dependiente. Pero, por favor, no le llame usted derecho. Claro que han existido siempre suicidios, pero es que llamarle derecho a un suicidio, a un fracaso tan grande, es tergiversar las cosas, ¿no? Entre otras cosas, porque si se le llama derecho a un fracaso tan grande, entonces los derechos tienen deberes correlativos. Y claro, entonces el Estado tiene la obligación de matar, de ejecutar ese supuesto derecho de suicidarse. Y entonces el Estado se convierte en verdugo.
Si una persona tiene un derecho social a suicidarse, a tener un suicidio asistido, entonces el Estado tiene obligación de convertirse pues en verdugo. Y no vale decir que se respeta la objeción de conciencia del médico, porque la administración pública tiene la obligación de buscar otro que lleve adelante, ¿no? Pues esa ejecución. Y esa administración pública que está pagada por todos nosotros, que nos representa y actúa en nombre nuestro, se convierte en verdugo de un supuesto derecho que es absurdo llamarle derecho al suicidio. Entonces, es absurdo, ¿no? La palabra derecho, obviamente, igual que he dicho antes con el tema de la libertad, el derecho hace referencia a un bien, no a un mal. Tener derecho al mal es absurdo. Hay que tener derecho al bien, no al mal. No entro en cuestiones más, digamos, antropológicas y morales a las que ya me referí en este programa, ¿no? Cuando se hablaba de esto y cuando presentamos el documento de la Conferencia Episcopal Española, en la que insistí en cómo en la concepción cristiana se dice, no, que yo soy yo, pero no soy mío. Y no tenemos derecho al suicidio porque uno no se suicida solo para él, sino que se suicida también para los demás. Tú te suicidas también para los demás, porque no somos seres aislados, ¿no? O sea, tenemos una relación social. Bien, pero dejo eso a un lado. Quería insistir en este antitópico, en este desmantelamiento de las falacias, en el absurdo de llamarle derecho al suicidio, como se puede llamar derecho a drogarse. O sea, es absurdo. Y la última falacia a la que hago referencia, es la que se refiere a la de la ley, a la restricción y control de esta supuesta ley, ¿no? La ley, oiga, esto es una ley que está restringida, que es garantista, es controlada, ¿no? Y entonces dice, no, mira, vamos a ver, que dice ahí, el refrán español dice, ¿no? Que comer y rascar todo es empezar, A ver, que ya podemos aprender, a estas alturas podemos aprender ya de la experiencia ajena. Para empezar, son muy pocos los países, ¿no?, que tienen aprobada la eutanasia. Me parece muy triste que España pretenda ser pionera en las desgracias mundiales, ¿no? Pero de los países como Holanda, como Bélgica, como Suiza, pues tenemos datos más que contrastados de la pendiente deslizante que se produce en cuanto que una ley de eutanasia es provocada. Se produce una ampliación progresiva de supuestos en muy poco tiempo. Se puede describir con mucha precisión en Holanda y en Bélgica, obviamente, ¿no?, con una especie de adaptación, ¿no?, de adaptación por acostumbramiento. Se dice, bueno, es que todavía para este supuesto la opinión pública no está madurada. Bueno, pues vamos a esperar 2 años más. En 2 años ya nos encargaremos de madurarla. Perdón, lo de madurarla entre comillas, irónicamente lo digo. Es una manipulación continua, ¿no?, de acostumbrarnos a lo que no nos debiéramos de acostumbrar nunca, ¿no? Esto también, por ejemplo, ha acontecido en Suiza, que donde ha habido una escalada expansiva, cuando en Suiza por lo menos tuvieron la honestidad, en Suiza, de hablar claramente. En el año 2006 se aprobó una ley de suicidio, así le llamaron, no anduvieron con tonterías en Suiza, ¿no? Le llamaron de suicidio. Y se dijo en el año 2006 que esa aceptación legal solo era para enfermedades incurables o mortales a corto plazo. Vale. Ya el año siguiente, el año 2007, se ampliaron también para enfermedades psiquiátricas. Oye tú, menudo saltito en un solo año, ¿eh? El año anterior era para personas que tenían enfermedades curables o mortales a corto plazo. Vale, el año siguiente ya tengo una enfermedad psiquiátrica, que obviamente no me va a llevar a la muerte, pero ya al año siguiente. El año 2012, ya eso de que
que sea solicitada por el sujeto, ya no es necesario si es solicitada por otros, etcétera, etcétera. Y hay una sentencia del 14 de mayo de 2013 en la que las personas sanas que no padecen enfermedad terminal por el simple deseo de abandonar esta vida, porque tienen un sufrimiento vital, pueden pedir sin más el suicidio. O sea, fijaros, en el espacio de 7 años aquí lo que ha ocurrido. Se ha dicho, se pasa de enfermedad incurable para suicidio en caso de enfermedad incurable o mortal a corto plazo, al año siguiente ya enfermedades psiquiátricas entran. El año 2012 ya, en caso de que no sea, de que cuando es solicitada por otro él no puede solicitarla, ya la piden otros. El año 2013 entramos ya que no tiene por qué haber una enfermedad, si uno tiene una especie de sufrimiento vital, coge. A ver, todo esto ha acontecido en el espacio de 7 años. Y nos pensamos nosotros que nosotros vamos a hacer una ley restringida y controlada. Nosotros iniciamos una pendiente deslizante que obviamente va a tener toda una serie de consecuencias morales, éticas, en la autodestrucción del hombre, y va a generar una capacidad de un ser humano manipulado por el Estado y manipulado desde organismos y desde intereses económicos que quieren manipular, ¿no?, nuestro tiempo y nuestro pensamiento y nos dirigen. Es como si se hiciese un cambio, ¿no?, un cambio cultural. Me lo habéis escuchado muchas veces, en el que se cambia el agua de la pecera sin que los peces se den cuenta, y para cuando se dan cuenta de repente dicen: oye, si tú y yo antes estamos aquí, no solíamos nadar en agua, y esto que estamos nadando ahora pues ya no es agua, es otra sustancia que se le parece, pero en el color, pero esto es distinto, ¿no? Bueno, a ver, por lo tanto, 7 antitópicos, ¿no?, para el desmantelamiento de tantas falacias sobre la eutanasia, que creo que seguro que se podrían decir muchas cosas más, pero me parecen importantes en este momento de este debate.